buenos días, estimados estudiantes. Una vez más, nos encontramos para seguir con las clases. Como siempre, espero de todo corazón que toda tu familia y tú se encuentren muy bien de salud. ¿Ok? Si tú te cuidas, estás cuidando a tus padres. ¿Ok? Así que vamos a iniciar la clase y para ello necesito que tengas a la mano tu libro, tu lapicero y tu cuaderno. ¿Ok, muchachos? Entonces, iniciamos nuestra clase. Ok, ahora vamos a estudiar la literatura medieval. La literatura medieval y ahí vamos a estudiar su contexto, sus características, ok, y vamos a tratar la obra El mío sí. Contexto histórico de la Edad Media, ok. Contexto histórico. ¿Cuál era el contexto? ¿Cuál era la realidad de la Edad Media de ese entonces? Dice que la literatura medieval es toda aquella que fue producida durante la Edad Media. ¿Ok? Periodo que se extendió desde el siglo V hasta el siglo XV aproximadamente. Del siglo V al siglo XV aproximadamente. La Edad Media se inicia aproximadamente con la caída del Imperio Romano de Occidente en 1476 y se extiende hasta la llegada de Colón en América en 1492. ¿Sí? Podemos notar que es un periodo muy largo. ¿Sí? Muy largo. Entonces, toda literatura que ha sido producida durante esa época pertenece a la literatura medieval. ¿Sí? A la literatura medieval. El sentido de la vida se basa en la época medieval, ¿ah? El sentido de la vida se basa en los ideales de guerra. Mira, en los ideales de guerra, ¿no? El caballero perfecto, ¿no? Por tanto, se exaltaba la valentía, ¿no? ¿No? Había mucha guerra, la valentía, la fidelidad, el honor, ¿no? Conduciendo todo ello a la fama, ¿no? Más tarde, pasa el tiempo, más tarde se incluirá el amor idealizado entre un caballero y una dama. En la época medieval se caracteriza por los castillos, ¿no? Por los castillos, por los caballeros que luchan por su honor, por defender, ¿no? Al más humilde, por rescatar a una doncella, a una dama, por tener fama, ¿ok? Los caballeros de ese entonces, ¿no? De ese entonces, ¿no? En la Edad Media, en la Edad Media, el cristianismo fue la base de esta cultura. El cristianismo, la religión. ¿Sí? La vida es solo un tránsito hacia la otra. Esta es una filosofía de la Edad Media, ¿no? Que la vida, mira, nuestra vida solo es un trance, un pasaje, ¿no? Hacia la otra vida, que es la eternidad, dicen, ¿no? Esa es una visión de la Edad Media, ¿no? Del cristianismo, ¿no? Entonces, la vida que tenemos hoy día, nosotros vivimos, estamos vivos, esta vida es solo un tránsito hacia la otra vida que es la eternidad. Entonces, hay una visión
cristiana y una visión católica, ¿no? La religión influye, tiene bastante influencia, ¿no? En la sociedad, ¿no? En la sociedad y en lo político tiene bastante influencia la religión, ¿no? El cristianismo. El cantar del mío sí. El cantar del mío sí es un cantar de gesta, anónimo, que relata hazañas. ¿Sí? Hazañas heroicas, inspiradas en los últimos años de la vida del caballero castellano. ¿De qué caballero? Ah, de Rodrigo Díaz de Vivar. ¿Ya? De Rodrigo Díaz de Vivar. Ahora dice lo siguiente. Esta obra es la primera manifestación épica escrita alrededor del año 1200 y conservada casi completa, pues solo carece de algunas páginas con relación al original. ¿Qué quiere decir? Que esta obra es la primera manifestación escrita en lengua castellana de ese entonces. Cuando el castellano aparece por vez primera en el mundo, entonces no se escribía. Pero por ahí alguien lo empezó a escribir en lengua castellana romance de ese entonces. Entonces el mío sí, ¿qué cosa es? Es una prueba concreta de cómo se hablaba el castellano en ese entonces, porque el mío sí está escrita en esa lengua naciente, en esa lengua romance, en esa lengua castellana, ¿ok? Que aparecía por primera vez en el mundo. Ahora, ¿no? Te dice que inspirada en los últimos años de la vida del caballero castellano, Rodrigo Díaz de Vivar. Bueno, ¿no? Trataron de plasmar la vida, ¿no? De este héroe que lucha por la reconquista de España, ¿no? Esta obra es la primera manifestación épica escrita alrededor del año 1200 y conservada casi completa. Sí, ¿por qué casi completa? Porque la persona que lo encuentra, que lo escribe, ¿no? Que lo encuentra, que lo escribe, se da cuenta que faltan una o dos hojas del original, ¿no? Una o dos hojas, es por eso que acá dice, ¿no? Conservada casi completa, pues solo carece de algunas páginas con relación al original, ¿no? Con relación al original. El héroe de este relato épico fue un caballero. Luego de que el rey, ¿ok? Luego de que el rey Alfonso VI lo desterrara, ¿no? Lo desterrara. En tal sentido, ¿no? Este héroe que es desterrado, expulsado por Alfonso VI, busca ganar su honra luchando y conquistando finalmente Valencia, ¿no? Finalmente Valencia. Vamos a seguir. Entonces, acá se habla, pues, que el caballero Rodrigo Díaz de Vivar es expulsado ¿por quién? Por el rey Alfonso X. ¿Y qué es lo que hace él? Él, bueno, se siente mal, ¿no? Pero lo que trata de hacer es, busca ganar su honra nuevamente, demostrarle que fue un error y que él no cometió ningún robo, ¿no? Como se lo acusan. Más adelante lo vamos a ver. Características de la obra. Características de la obra. ¿De qué obra? Del cantar del mío sí. Vamos a ver. ¿Qué características tiene esta obra? Lengua. ¿En qué lengua está escrita? En lengua romance castellano. Como te vuelvo a decir, en esa época aparece, en la Edad Media, aparecen las lenguas neolatinas. Neolatinas o lenguas romances. ¿Qué quiere decir neolatinas? Neo significa nuevas, latinas, nuevas lenguas latinas. ¿Por qué nuevas lenguas latinas? Porque en ese entonces se hablaba el latín porque Roma había conquistado España.
Y cuando ya expulsan, entonces hay una mezcla aquí de latín con los diferentes dialectos, ¿no? Los diferentes dialectos. Entonces, el latín se junta con un dialecto y sale, por ejemplo, sale el portugués. El latín se junta con otro dialecto, sale el castellano. El latín se junta con otro dialecto, sale el rumano. Y así salen diferentes lenguas. Por eso que dice lenguas neolatinas. O sea, lenguas, nuevas lenguas latinas, porque tienen como base el latín, porque tienen como base el latín. Y para que tú compruebes, es lo siguiente, si tú vas al diccionario y buscas, por ejemplo, padre, fíjate ahí, y al costado de la palabra padre, hijo, o otras palabras, vas a encontrar ahí origen latín, ¿no? Porque nuestro castellano tiene origen latín, tiene como base el latín. Entonces el castellano, el portugués, el rumano, ¿no? El italiano son lenguas hermanas. ¿Por qué lenguas hermanas? Porque tienen como base el latín. O sea, el latín más, ¿no? El latín más lengua, la lengua nativa de ese entonces, más esa lengua nativa, es igual a ¿qué? A una lengua nueva que se formó en ese entonces. Así se formaron muchas lenguas. Y el español es una de esas lenguas, ¿ok? Que aparecen por primera vez en el mundo. Y cuando el castellano aparece por primera vez en el mundo, se escribe esta obra, El Cantar del Mío, sí, en esa lengua naciente. ¿Ok? En ese castellano naciente. Versificación. ¿Cuántos versos tiene el Cantar de Mío? Sí, 3.735. ¿De qué tipo es? Verso irregular. ¿A qué género pertenece? Al género épico. ¿A qué especie? Cantar de gesta. ¿Ok? Otra característica de esta obra es que en 1207 un copista, ¿no? Un copista, un escritor, una persona que escribe, que copia, llamado Perabat, realizó el único manuscrito del texto. Mira, el único manuscrito del texto. En esta obra desarrolla la temática de la recuperación de la honra perdida, ¿no? De la honra perdida, ¿ok? Y la ascensión a la nobleza por medio de los propios. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que, si bien es cierto, ¿cuál es el tema que trata? Ah, es la recuperación de quién? De Rodrigo Díaz de Vivar. Pero ¿qué es lo que quiere recuperar Rodrigo Díaz de Vivar? Ah, lo que quiere recuperar Rodrigo Díaz de Vivar es su honor, su honra. ¿Por qué? Porque fue expulsado por una calumnia que él no cometió. Fue expulsado y cuando el rey lo expulsa, entonces su preocupación solamente era demostrarle al rey que estaba errado y quiere recuperar su honor, su honra, ¿no? Y por consiguiente, por las muchas cosas que él consigue, ¿no? Su ascensión, ¿no? A la nobleza. Seguimos. Es una persona de principios. El mío sí es una persona de principios, de valores. Es una persona humana, sensible, buen padre, buen esposo, buen ciudadano. Seguimos. Tema y estructura del poema del mío sí. Tema y estructura del poema del mío sí. Vamos a ver. Dice, el tema del poema del mío sí es la pérdida y recuperación por 2 veces de la honra del héroe. Es decir, ¿no? Su reputación y su rango social, ¿no? Por 2 veces, su reputación y su rango social. Las virtudes del protagonista. ¿Qué virtudes tenía Rodrigo Díaz de Vivar? El mío sí. ¿Qué virtudes tenía?
valor, fidelidad al rey, mesura, religiosidad. ¿Ok? No convierte en modelos de comportamiento para la comunidad. ¿Ok? O mejor dicho, lo convierten, todas estas características lo convierten en modelos de comportamiento para la comunidad. Seguimos. La obra se divide en tres partes. El poema del Miosí se divide en tres partes o también llamado cantares, ¿ok? En la que se mezcla de manera verosímil sucesos históricos y personajes inventados. Ahora vamos a ver. ¿Y cuáles son estas tres partes? La primera es el cantar del destierro, el segundo cantar es cantar de las bodas de las hijas del sí, y el tercer cantar es cantar de la afrenta de Cortes. ¿Ok? Entonces, en el primer cantar dice, desterrado injustamente, ¿quién? El mío sí. ¿Por quién? Por Alfonso X. El sí abandona Castilla e intenta demostrar su lealtad luchando contra los musulmanes y ofreciendo al rey sus victorias. Debe ser bastante triste, ¿no? Porque él se tiene que despedir de de su esposa, de sus hijas, de sus seres queridos, de sus familiares, ¿no? Y fueron pocos que le siguieron a él, ¿no? Fueron pocos, pero hubo varios soldados que se fueron con él, fieles al sí, muy fieles, otros se quedaron, pero muy fieles al sí, y se fueron porque creían en él. Y el rey dispuso que nadie lo ayude, nadie le dé alimentos, hospedaje, porque aquel que le dé hospedaje al sí, alimentos al sí, será severamente castigado. Entonces no tuvo ayuda de nadie el mío sí, ¿no? Salvo una niña por ahí que le empieza a hablar y le dice las cosas. En el segundo cantar, en el segundo cantar, dice el cantar de las bodas del sí. Tras la conquista de Valencia, ya cuando el sí empieza a recuperar, a tener más riquezas, propiedades, ¿no? Tras la conquista de Valencia, Rodrigo consigue el perdón del monarca, quien propone, quien propone las bodas de las hijas del sí con los infantes de Carrión, ¿ok? Personajes pertenecientes a un estrato social superior al del protagonista. Los infantes de Carrión tenían una buena posición, pero eran ambiciosos, y ellos se querían casar con las hijas del sí, no porque las quería, sino porque quería más riqueza. Y como sabían las riquezas del sí y todas las propiedades que había conquistado el sí, entonces ellos fueron más por la ambición que por el amor, ¿no? Que por el amor, ¿ok? Entonces, vamos a ver después que también se cuenta que estos infantes de Carrión, este, eran cobardes, ¿no? Porque en uno de los episodios, cuando todos están ahí descansando, aparece un león, y todos tienen miedo, y los infantes de Carrión también tienen miedo, y el único que enfrenta al león es el sí. El sí, sí, y lo mete a la jaula, demostrando, ¿no?, su valentía. Pero todos vieron, pues, la actitud, ¿no?, de estos infantes de Carrión cobarde, ¿no? Y después también, cuando ya ellos se casan con las hijas del sí, el sí, pues, contento, ¿no? Pero no confiaba mucho, no confiaba mucho en estos infantes de Carrión, y viéndose burlado, ¿no?, por la actitud del sí,
al domesticar y encerrar al león y ellos quedaron mal, ellos deciden vengarse. ¿Y cómo se van a vengar? ¿No? Con las hijas de sí, que eran sus esposas. Entonces ellos la maltratan muy fuerte, ¿no? Muy fuerte la maltratan y la dejan tiradas pensando que estaban muertas, pero no estaban muertas. Es ahí donde un fiel servidor del sí la salva a las hijas, ¿no? Y el sí, lógico, se molesta, ¿no? Se molesta. Entonces empieza ya el tercer cantar. Cantar de la afrenta de Corpes, dice, ¿no? Los infantes, cobardes e interesados, son objeto de las burlas de los vasallos del Cid. ¿Ok? Por esto, ¿no? De León, ¿no? Dice. Para vengarse, ¿quiénes? ¿Quiénes se querían vengar? Los infantes de Carrión. Para vengarse, golpean despiadadamente a sus mujeres. ¿Y quién eran sus mujeres? Las hijas del Cid, ¿no? Mujeres. En el Robledal de Corpes, dice, ¿no? El Cid, al enterarse de esto, pide justicia al rey, quien convoca unas justas, ¿no? Combate a caballo y con lanzas, en las que los infantes son derrotados, dicen, ¿no? Son derrotados. La obra termina con las nuevas bodas de las hijas del Cid con los futuros reyes de Navarra y Aragón. Se vuelven a casar con otros nombres, con otros hombres que realmente la querían, ¿no? Y ocupan una posición social superior a la de los infantes. Seguimos. Personajes y sus características. Entonces, vamos a ver qué personajes hay en el Cantar del Mío Cid. Hay varios personajes, vamos a tratar a los más importantes. El sí, y esto te va a ayudar para tu examen, y esto también te va a ayudar para tus tareas. El sí. ¿Cuál es el nombre del sí? Rodrigo Díaz de Vivar. El sí campeador fue un personaje histórico, caballero castellano al servicio de los reyes de Castilla, Sancho II y Alfonso X. ¿Ok? Mira, él sirvió a todos ellos. Rey Alfonso de Castilla. El rey Alfonso VI, señor del sí, ¿ok? Señor del sí, se ve ofendido por el caballero, ¿ok? Se ve ofendido por el caballero. ¿Por quién? Por el sí. Y le condena al destierro, dice. Te vas al destierro, despojándolo de sus bienes y separándolo de su familia, dice. Conde García Ordóñez. ¿Quién es este personaje, Conde García Ordóñez? Es quien acusa al sí de quedarse con parte de los impuestos que el rey enviaba a recaudar en Sevilla. Entonces, cuando el rey ordenaba que recojan los impuestos, el conde García de Ordóñez le dijo al rey que él sí se queda con una parte de los impuestos que recoge del pueblo, ¿no? Pero el rey Alfonso, pues creó eso y porque lo vio mal, pues, correcto que es mal, no puedes hacerlo, pero era mentira, que él, bueno, creyó al conde de García y lo desterró al Cid. Alvar Fáñez, caballero fiel del Alcid, a quien sigue y habla en nombre de todos, dice, ¿no? Se va, se destierra también con el Cid. Minaya, otro de los fieles caballeros del Cid, que también lo sigue en el destierro al Cid. Doña Jimena es la esposa del Cid, obligada a estar separada de su marido durante 5 años. Elvira y Sol, las hijas del Cid, serán casadas con los infantes de Carrión
y luego con los hijos del rey de Navarra y Aragón. Seguimos con los personajes y sus características, ¿no? También tenemos a los infantes de Carriones, a los infantes de Carrión. Diego y Fernando, dos nobles que desean ascender socialmente, dicen, ¿no? Que desean ascender socialmente. Babieca es el conocido caballo del Cid. ¿Cómo se llamaba el caballo del Cid? Félix Muñoz, primo de Doña Sol y Doña Elvira, es quien la socorre cuando las encuentra malheridas por los infantes de Carrión. ¿Okay? Cuando sus primeros esposos la maltratan bien, a la hijas del sí y la deja tirada ahí, el que la salva, ¿no? A ellas, el que las encuentra maltratadas, es Félix Muñoz, ¿no? Y la socorre y la lleva para que la cure. Pedro Bermúdez, caballero del sí, quien reta al infante de don Fernando para vengar la vergüenza de Sol y de Elvira con la espada tizona. Martín Antolínez, otro de los caballeros del sí, reta a don Diego con la espada colada. Entonces acá tenemos a dos espadas, la tizona y la colada, ¿no? Y Berenguer, conde de Barcelona, a quien el sí vence y hace prisionero. Tenemos acá, es un cantar de gesta. ¿Sí? ¿Qué características tiene un cantar de gesta? Entonces, cantares de gesta. Las historias, estos cantares de gesta eran historias que cantaban los juglares. ¿Y quiénes eran los juglares? Los juglares eran personajes que paraban por los palacios, que paraban por los pasadizos de los palacios, que paraban por las plazas, por las calles, alegrando a la gente, recitando y alegrando a la gente. Es por eso que dice, ¿no? Que los juglares, cantares gestas son historias que cantaban los juglares. Solían tratar de hazañas o gestas que había realizado algún héroe o guerrero popular. Estas historias están hechas en verso y se conocen como cantares de gesta. Entonces, como eran unos danzarines, más que danzarines eran trovadores, poetas, algo así como los cómicos ambulantes, ¿no? Algo así como los cómicos ambulantes. Así eran los juglares, que divertían al pueblo en diferentes plazas, pasadizos, en los palacios, recitando sus poesías, ¿no? Creando sus poesías, recitando las poesías. Las características de los cantares de gesta. ¿Qué características tienen los cantares de gesta? No tienen autor conocido, son anónimos. ¿Okay? Son obra escrita en verso, se recitaba. Estaban destinados a ser cantados o recitados. Todos los cantares de gesta, ¿cuál es la finalidad? De ser cantados o ser recitados. Estos cantares de gesta se transmitían oralmente de padres a hijos, de generación en generación, ¿no? De una forma oral, Yo creo que con estos datos y más los datos que tienes en tu libro vas a poder resolver las actividades, ¿no? Las actividades. Entonces, vas a resolver la autoevaluación de la página 30 y la tarea de la página 31. ¿Ok, hijo? Entonces, bueno, la tarea ya lo mandas, ¿ok? La tarea lo mandas. Así que nos estamos viendo, por favor. Chao, cuídate.
y trata de salir menos a la calle.